Don Jaiber Pérez, ¿cómo estás, hombre? El ¿Cómo te Alejo, ha ido? ¿cómo vas, hermanito? ¿Bien o no? Súper bien, súper bien. ¿Tú Muy qué? bien, hermano, por acá, de relax en la casa. No, pero no se nota ni nada, no, no. Ya has hecho, pues, ¿cómo va todo? Qué maldita dicha esa, ¿no? Yo te voy a decir como el argentino, cuando yo sea grande quiero ser como vos. ¿Qué más, hermano? Bueno, hermano, no, muy bien, muy bien. Aquí conectándonos ya con la gente para seguir hablando de este tema tan especial, cerebro sin límite. Y es que definitivamente yo creo que hay cosas que uno no se sospecha de todo lo que pueda tener el cerebro. Y eso que apenas estamos descubriendo la puntica del iceberg de este órgano tan maravilloso que es el cerebro, ¿no, Jaime? Sí, hermano, y ya es hora de empezar a generar las herramientas, por lo menos las que se conocen, porque me imagino que se van a conocer mucho más con el tiempo, pero que son muy lógicas, muy desde la medicina, muy desde la epigenética, para empezar a trabajarle más a cuidarlo, porque finalmente es como cuando uno tiene una empresa que tiene un servidor y ahí se concentra toda la información de ese servidor eh, de la compañía. Hermano, si el empresario es de verdad conocedor de lo que tiene ahí, lo va a mantener en uno del mejor de los cuartos, súper refrigerado, súper cuidado a niveles de seguridad, con mucho cuidado de que le entren virus, que le entren troyanos, con los mejores antivirus, que haya un ingeniero de sistemas dedicado a ello, porque de eso depende su empresa. Y a eso es lo que más plata le meten. De hecho, mantienen refrigeradores al lado, ventiladores en caso de que algo pase. Todo eso, el cerebro es exactamente lo mismo en nosotros, en nuestra empresa. Entonces, imagínate uno bien echado con él, dándole basura, dejando que se recaliente, Sí, sí, dejándose sí. dominar de las emociones. Entonces, estás borrando la base de datos, estás borrando tu información, estás poniendo en peligro tu toma de decisiones. Es exactamente igual. O sea, la empresa puede vivir sin celador, puede vivir sin recepcionista, puede conseguir otro, pero no puede vivir sin cerebro, no puede vivir sin Totalmente. el servidor. Entonces, como que esa analogía es para que lo ponga uno a pensar. Nosotros sí le estamos dando el alimento adecuado, la energía adecuada, porque ese servidor necesita una planta de energía X que le mantenga el voltaje estable en una cantidad. Nosotros también. Claro. Nuestro cerebro necesita una cantidad exacta de energía, una cantidad de muy buena disponibilidad de calórica para poder pensar, para poder tener todas las bases. Es que recordemos una cosa bien interesante para la gente que apenas se está uniendo y que de pronto no tuvo acceso a los demás capítulos que hemos hecho. Este ya es el quinto capítulo sobre Cerebros sin Límites, pero los otros están en el Instagram TV y están en YouTube también. Pero recordemos datos bien interesantes, Albert, que mencionábamos la otra vez o en los otros capítulos. El cerebro con apenas el 2% del peso corporal está consumiendo cerca del 20% de todo el oxígeno de nuestro cuerpo y eso significa, pues imagínense, la quinta parte de lo que estamos consumiendo de oxígeno. Pero ese cerebro además es 75% agua y eso no puede ser al azar. Se han demostrado muchísimos estudios que el agua es portadora de información y por eso en la medida en que nos vamos deshidratando con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de razonar o la memoria o la capacidad de atención y eso significa que ahí ya nos estamos jugando un papel fundamental en esto. 20% ocupa más o menos la corteza cerebral, que es la última adquisición desde el proceso evolutivo del ser humano y eso implica entonces que todo el proceso de los conocimientos, de la atención, de las proposiciones a través de las ideas están en ese pedacito. Y además recordemos que cada neurona está teniendo cerca de 1000 impulsos por segundo. Es que esto es una barbaridad y a una velocidad de centenares de kilómetros por hora. Eso implica entonces que estamos consumiendo de verdad una energía tremenda y por eso se dice que si sumáramos toda la energía que consume el cerebro, estaríamos pudiendo tener la forma de encender una bombilla de 20 vatios durante todo un día. Imagínense lo que esto significa. Y eso significa también producir 50 pensamientos cada minuto, algo así como 60.000 o 70.000 pensamientos por día. Es que esto es asombroso, Hyper. Cuando nos volvemos a mirar esas cifras, yo creo que uno nunca deja de maravillarse. ¿Y sabes qué es lo bacano?
pues que no vemos a Jaime sus primeros comentarios. No se está perdiendo de nada, Nuri, no se preocupe. Entonces, Alejo, dicen que son 60, 70.000 pensamientos por día más o menos que estamos teniendo. Y coincidencialmente todo parece indicar, según versiones que dan los neurólogos, todo parece indicar que son los mismos del día anterior, porque se excitan más o menos los mismos puntos, las Grupos. mismas neuronas, las mismas redes. O sea que es como si fuéramos una especie de museo ambulante que está repitiendo, simplemente masticando cosas a las que decidimos creer. Y de eso, desde ahí empezamos la primera clase, que era el tema de que nosotros creemos que nuestros pensamientos simplemente suceden y ya, y que es un accidente. Y no, no es un accidente. Y como no es un accidente, no solamente yo puedo interferir en ellos, puedo suprimirlos, puedo cambiarlos, puedo hacer lo que quiera con ellos gracias a la neuroplasticidad que me brinda el cerebro desde el punto de vista fisiológico y yo desde el punto de vista mental, la capacidad que tengo para crear cosas nuevas. No Claro. dejarme simplemente llevar por lo que simplemente está pasando. Entonces es entender que todo lo que está pasando no es que simplemente ocurra, que son pensamientos que están en el aire y cayeron en mí. No, que de verdad son creaciones mías, que la mayoría de ellas hacen parte. Sigamos con el ejemplo del servidor. Digamos que el servidor hace backup de las cosas más importantes en una nube. O sea, muchas empresas no solamente confían en el servidor, sino que dicen, oigan a este y donde pasa alguna cosa. Entonces, Claro. confían algunas cosas en la nube. ¿Qué podría ser la nube, Alejo, en nosotros? Yo diría que es la misma epigenética, o sea, el software con el que nosotros venimos de fábrica, producto de papá y mamá, producto de nuestros antepasados, que simplemente traemos una información básica como para no llegar vírgenes. Uno llega con una información, con una red neuronal por defecto, con un inconsciente. Mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Uno llega con esto y entonces, claro, hay que estar dinamizando y cambiando toda esa información que llega al subconsciente. Pero mirando algunas de esas maravillas del cerebro, me sorprendió un dato, y es que a partir del siglo XIX han venido midiendo y se supone que estamos perdiendo entre 1.6 y 1.7 de cociente intelectual por cada década de la vida. Es decir, que en estos últimos 100 años hemos perdido algo así como 13% de cociente intelectual. Y uno se queda pensando, pues pucha, ¿qué pasó aquí? Pues porque tenemos una herramienta tan poderosa, pero algo tiene que estarla atrofiando. Y vos empezaste esta charla hoy por cómo alimentar ese cerebro y cómo cuidar ese cerebro, porque yo creo que sin duda gran parte de lo que está ocurriendo en este sentido está en relación precisamente con el cuidado que estamos teniendo de esa herramienta tan absolutamente fenomenal. Alejo, ese tema a mí, por ahí desde el 2012, me ha apasionado demasiado, hermano. Porque a mí no me mueve una dieta si es para bajar de peso, porque a mí eso como que no me importa. Pero a mí cuando se me meten con el tema del cerebro, o me dicen que yo me voy a volver más bruto o más inteligente con una comida, hermano, ahí juegan conmigo. O sea, el que me la venda por ahí, le hago caso inmediatamente. A mí por el tema de la dieta o que sacar abdominales, no, pero si es cerebro, yo me voy de una. Entonces, te confieso algo, para en el 2010, 2011, salió un libro que lo vi en la librería y lo compré y empezó una seguidilla de libros que no he parado de leer. Todavía me volví un estudioso de ese tema del cerebro como desde la alimentación, desde el poder energético que tiene. El primer libro que me leí, de pronto no sé si lo conozcas, es de un señor que se llama David David Perlmutter. No, no David me suena. Perlmutter. Ajá. Y el libro se llama Cerebro de Pan. Ah, claro, claro, claro. Sí, Es por supuesto. Me leí el libro Cerebro de Pan, no sé qué tanta validez científica tenía, pero me gustó lo que decía. Pero el hombre se casa con algo y es el gluten, y habla mucho del Eso. gluten. Obviamente yo como no he hablado del tema a nivel científico, si eso tiene asidero, pero le vi mucha lógica. Y yo recuerdo que por esa época comencé a dejar el gluten. El gluten es una aglutinante que viene del trigo generalmente y que lo que hace es que sirve para ciertos alimentos volverlos más duros, como por ejemplo un quesito para que pueda cortar, le ponen gluten, la misma stevia que uno compra en el supermercado, la stevia, le ponen gluten para que se vea en polvo, la parva, los panes, todo eso tiene mucho gluten. Entonces, en el libro, a mí Me se me- gustó mucho la a- forma en que lo dijiste. El gluten aglutina.
Eso, aglutina. sí, Eso, claro. ese es el gluten. Sí, sí, Entonces, bueno, entonces yo me preguntaba, vuelvo y te digo, yo me volví defensor del gluten, o sea, abogado del diablo, y yo no sé si creerle porque pan come toda la gente, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, entonces cómo así que vamos perdiendo cerebro. Entonces como que lo puse en duda, pero encontré en otro libro que se llama Guía, Los secretos de la salud eterna, de Andrea Moritz, Andrea Moritz, no sé si lo conozcas, el de la limpieza hepática, la sí, limpiesa biliar. sí, También me sí. gusta mucho leer del tema y el hombre habla de que el gluten que consumían nuestros Era antepasados es distinto. muy diferente al gluten que Claro, consumimos ahora. claro. De hecho, no se encuentra enfermedad celíaca. Celíaca es la gente que es alérgica al gluten, que tiene intolerancia al gluten. En Italia, por ejemplo, es muy baja la tasa de celíacos en Italia y el consumo de pan es altísimo. De hecho, la pizza, la base es pan. ¿Por qué? Porque ese pan que ellos usan es pan artesanal que se hace del mismo trigo que ellos cultivan. Por lo tanto, la semilla no ha sido modificada genéticamente. Resulta Eso. que el trigo que nosotros consumimos tiene una modificación genética que hace que tenga mucho gluten, por eso es que es tan barato. Pues barato en términos de cualquier otro alimento, el pan es muy barato. ¿Por qué? Porque al tener tanto gluten, esa sustancia, Lo por lo esponja. que entendí, esponja, pero aparte de eso, el cerebro no la entiende porque es tanta la cantidad que en el libro hablan de que nosotros estamos consumiendo más o menos 50 veces más gluten que hace 100 años. Entonces, esa cantidad tan alucinante de gluten que estamos consumiendo en el mismo pan, en el trigo, el arroz no tiene gluten, pero le añaden a veces en ciertos procesados, ciertos procesos, en los quesos, hace que nosotros tengamos demasiado y el cerebro no entiende por qué tanto gluten y lo empieza a manejar como si fuera plástico. O sea, es Sí. como si no lo entendiera. Entonces, de hecho, el libro se basa en eso. Nunca hemos hablado de esto, Alejo, pero el hombre habla de que es como si se empezara a generar una cosa que se llama la diabetes tipo 3. Sí. Y de hecho, el cerebro de pan se basa mucho en eso. Diabetes tipo 3, que es que el Alzheimer. Y hermanos, yo me quedé regado con eso. ¿Cómo así diabetes tipo 3 el Alzheimer? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que el Alzheimer es como el olvido y es un exceso de oxidación en el cerebro que hace que se desconecten ciertas funciones del cerebro. Eso lo leí en el libro, ni que íbamos a hablar de eso hoy, pero como para que habláramos del tema de la nutrición, de la alimentación del cerebro, a mí eso me dejó absolutamente regado, hermano. Eso me parece muy interesante, Jaime, porque mira, eso actúa como si fuera lo que llamábamos un engrudo. Entonces ese engrudo se interpone entre las conexiones que va a haber entre las diferentes neuritas. Supongamos que esta es una célula y estos dedos son las dendritas, que es por donde se comunica una célula con otra, y entonces aquí está la otra neurona y se comunican a través de una cosa que se llaman las sinapsis. Aquí entre los deditos se generan lo que se llaman neurotransmisores o neuropéptidos, y todo esto está comunicándose a la otra neurona y esa lleva una señal específica, pero resulta que cosas como esas van a interponerse para que estos dedos no se puedan cruzar con los otros o no se puedan conectar, y eso mismo ocurre también, mira esto que me parece súper importante también, Javier, y es con el colesterol. Resulta que precisamente en el Alzheimer hay unos depósitos de submielinas y cosas a nivel cerebral que se interponen en esa comunicación y por eso se pierde mucha de la capacidad cognitiva, la memoria, la atención, todas esas cosas. Pero ¿cómo te parece que es que el colesterol es una grasa absolutamente necesaria para que exista esa comunicación? El problema son los excesos, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, el problema no son las cosas, sino las dosis de las cosas. Y una dosis requerida, necesaria para que esas neuronas se comuniquen, implica que haya algo de colesterol. Si con todas estas estatinas que la gente está tomando ahora por cifras que a veces de verdad no son escandalosas, entonces nos llevan a que se disminuya tanto el colesterol que se pierde esa capacidad de conexión. Cuando yo estudiaba medicina en la facultad ayer tarde, nos decían que la cifra normal de colesterol era hasta 240. 5 años después bajó a 220 y 10 años después a 200, y ahora quieren incluso bajarlo hasta 180 el nivel de colesterol total. Y eso en mi concepto es absolutamente absurdo porque obedece a unas necesidades, y hay que decirlo,
de farmacéuticas que necesitan vender su producto, en eso invirtieron, pero que llevan a estándares casi que imposibles de cumplir, entonces la gente consume más y más miligramaje también, pero obviamente eso va a tener unas consecuencias. Pero luego eso, qué bacano hablar con un médico así, hermano. Es que vea, pues le cuento, cuando yo me estaba leyendo a Andrea Moritz y a David Perlmutter, el hombre, ellos hablaban de una cosa muy loca. O sea, ve que no hemos preparado el tema ni hemos hablado del tema Pero, porque siempre que nos vemos, usted se pone a beber, hermano. Entonces, vea, ¿cómo te parece, tal hijo, que él habla de que el hígado puede crear por día hasta 2000 gramos diarios de colesterol, que es el mayor creador de colesterol de nuestro cuerpo, es el hígado. Y que ese colesterol obviamente es para toda esta función de las manos, de las articulaciones, de la función cerebral. O sea, de nosotros las necesitamos grasa, hormonas, de las hormonas, nosotros claro, necesitamos grasa para vivir. por supuesto, Cuando eh, 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 ridículamente la OMS y todos estos temas de la medicina comienzan a generalizar el colesterol de un esquimal con el colesterol de un costeño, claro, con el colesterol de un claro. paisa, hombre o mujer, 1,80, 1,50, y como que todos fuéramos iguales, y nos ponen que la presión arterial tiene que ser tanto, tanto. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo tenía 10 12 años, mi papá ya era hipertenso, tenía 30 y 40 años. Y yo recuerdo que cuando él le tomaban la presión, tenía que ser, era 140, 120. No, Luego siguió 120, no, 100 y ahora está en 120, sí, 80. Entonces sí, sí, van sí, sí. bajando la presión para que haya más hipertensos, para poder seguir mandando más lipidinas y cualquier bobada que se inventan. Con el colesterol es lo mismo y hablan de las estatinas. Pero estas estatinas, el atovarol, la torvastatina y todo ese tema, lo que hace es que inhibe la creación de cierta grasa en el cerebro, en el hígado, perdón, pero el hígado no se queda con eso y sigue produciendo más por otro lado, entonces eso nunca baja. Y es la gente comiéndose la arepita y el pan sin nada de grasa, eso todo lo hacen sin grasa, mejor dicho, se secan por dentro y el colesterol no baja, no mejora. Entonces, ¿cómo te parece que yo tengo un amigo que se llama también Alejandro Posada, que es cardiólogo? Y por ahí Sí, en el 2010, 2011, yo le estaba dando clase a él de inteligencia financiera y yo le dije, Alejo, no tenemos mucha gente con este problema. Y me dijo, hermano, todo el día la gente quejándose de que no come mantequilla, que no come grasa y que el colesterol para arriba y uno ya no sabe qué hacer con ellos, mandarle más estatinas. Entonces yo le dije, píllate esto, porque él es así abierto como vos. Entonces me dijo, voy a ensayar con 10 pacientes. Y hermano, pero entonces, ¿qué hago? Yo, dígales que traguen mantequilla de vaca, o de sea, va, que le echen siquiera 100 gramos de ojalá ghee y que coman aceite de oliva y que aceite de ajonjolí, pero que no dejen la grasa y ojalá mantequilla de vaca, hermano, y que le bajen a la dosis de estatina. Y vos te imaginas, la gente se empezó a aliviar del colesterol. claro. Entonces, eso, estamos hablando del cerebro y eso tiene que ver con el cerebro, es el efecto contrario. Es como la gente, hermano, con este reflujo. Entonces empiezan a tomar milanta de todas estas antiácidos que son realmente alcalino y eso logra el efecto contrario en el cuerpo. Antes genera más acidez. Entonces General, te mejoras en el corto plazo, pero te enfermas en el largo plazo. generan un fenómeno de rebote, se llama eso. Mira, por ejemplo, eso ocurre también a nivel del cabello. Cuando la gente tiene el cabello muy graso, entonces se lo lava todos los días y resulta que el cabello necesita de una capa grasa para poder nutrir al cabello. Entonces él se defiende, pues pucha, me están quitando la grasa, produzcamos más. Por eso, Entonces se llenan de grasa por todos lados, las claro, seborrea y es el claro, cabello bravo porque lo estás lavando demasiado. pero por supuesto, entonces máximo 2 veces por semana. Aquí nos están preguntando que qué pasa con la gente que fue operada de la vesícula y que le falta grasa. No es que le falte grasa, la vesícula ayuda a metabolizar esa grasa, pero a veces el páncreas y el hígado, cuando falta la vesícula, retoman parte de esa función de la vesícula y logran llevar a cabo las funciones que tienen que cumplir. Eso es bien interesante porque es que hay una cantidad de mitos, Cyber, en los que nos han metido que yo creo que nos están convirtiendo esto en algo muy complejo. En realidad, alimentarse debería ser de lo más elemental y más sencillo del mundo. Ya lo dijiste, por ejemplo, ese gluten es distinto al de otras épocas y al de otras culturas y al de otros trigos de otras partes y lo que ocurría con el cerdito anteriormente. Los abuelos se comían el cerdo tranquilo
kilos, pero lo alimentaban con el aguamasa aquel, ¿te acuerdas? Y no con toda esta cantidad de químicos que están Y generando hormonas. todas esas alteraciones, claro, y hormonas y todas estas cosas. Así que de entrada vale mucho la pena decir esto, hay que proteger al cerebro porque el cerebro requiere de algunos nutrientes, ojo con esto, esos son nutrientes, simplemente que no nos exageremos en las dosis. Volvemos a lo mismo de siempre, insisto, las dosis son las que marcan lo bueno o lo malo y tengamos eso muy, muy en cuenta. Jaime, el cerebro se tiene que ir adaptando a muchas circunstancias definitivamente y hay una cosa que ocurre con mucha frecuencia en nuestro día a día y es que pasa una cosa que algunos han llamado el secuestro amigdalar. Entonces, en el secuestro amigdalar resulta, contémosle a la gente, las amígdalas no son solamente las amígdalas palatinas, sino las amígdalas del cerebro. Y en esas amígdalas, ahí al lado del hipocampo donde se registra la memoria, ahí en las amígdalas se registra también el miedo, el temor. Y frecuentemente, o desde mucho tiempo atrás, estamos con este movimiento arcaico de huir, defendernos o atacar en un momento determinado, huida o ataque y a veces incluso estática, Parálisis. casi que bloqueo, parálisis exactamente. Pero entonces esto hace que en ese estado de secuestro amigdalar se produzca una cantidad de cosas muy complejas y se mantienen en el tiempo. Es muy distinto, volvemos a las dosis. Una dosis de estrés en un segundo porque un carro nos pitó y nos asustó, o porque el niño gritó o se cayó, o lo que fuera, pero otra cosa es ese estado continuo de estrés permanente que hace que desde allí se desencadene un mecanismo que es el HP, en realidad el HPA, ¿no? HP, hipotálamo, pituitaria y adrenales, que son esas glandulitas de las que hablamos en nuestra charla del martes anterior, pero que también están segregando una cantidad de sustancias muy tóxicas que hacen que el corazón se acelere. Si el corazón se acelera, pues entonces no es igual de eficiente, no se oxigena bien el sistema gastrointestinal, se producen gases y entonces empuja el diafragma hacia arriba y viene el reflujo, o si se va hacia abajo viene el problema del colon irritable, o se disminuyen las defensas, es decir, todos los etcéteras que queramos meter aquí. Entonces, ¿cómo a través de todos estos procesos de nutrición cerebral y de cuidado vamos a prevenir que esto no ocurra y que al contrario tengamos mecanismos de adaptación suficientemente ágiles y expeditos para manejar todo este tipo de circunstancias? Alejo, yo pienso que cuando uno activa todo este triángulo del estrés, este secuestro de la amígdala al sistema neocórtex, es como cuando un carro, o sea, digamos que usted está preparando la máquina para defenderse de algo. Entonces, un carro lo estás preparando para una loma. Entonces, ¿cómo lo preparas para una loma, una pendiente muy fuerte? Le pones la doble, 4x4, le pones primera, le quitas la emergencia y empezás a subir, ¿sí o no? Ahí el carro está hiperacelerado, o sea, si usted mira las revoluciones, ya no son 2000 sino 4000 o 5000 para la loma. Entonces ahora imagínate, ese mismo carro lo tenés preparado para una cosa tensionante, pero no, vas para Cartagena por pavimento, con la misma configuración, o sea, vas en primera, con la doble, con la doble puesta, Claro. ¿sí? Y en primera, el carro entonces está súper acelerado, 7000 revoluciones, y si ese cortisol se mantiene, entonces comienzan a salir otras hormonas nuevas como son la Claro. adrenalina, la noradrenalina, que son muchísimo más dañinas y que ya llevan y que pasan después de llevar mucho más tiempo. Entonces, a eso súmale que tiene la emergencia puesta. Llegas a Cartagena, puede que si llegues, pero te vas a demorar 20 veces más y vas a acabar tu cuerpo, vas a acabar tu carro. Claro. Es básicamente lo mismo, o sea, de ahí la impresionante necesidad, la necesidad imperativa de empezar a entender cómo funcionamos para salirnos de esos estados rápido, porque de lo contrario eso se puede perpetuar, Eso. porque el mismo cerebro se vuelve adicto a esa forma de vivir, se nos vuelve un estilo de vida que uno ve mucha gente con esa cara de ombligo a toda hora como amargados y uno ve que es que ya están acostumbrados a un estilo de vida, que se les formó un estilo de vida. Entonces, Hombre, ¿vos de dónde te saca esas cosas? Hombre? ¿Cómo hay que cara de ombligo? sí, hay Qué personas que maravilla. miran feo, rayado, mal de ojo a toda hora, como bravos, como peleados con la vida, y no se dan cuenta que están generando internamente un montón de hormonas, un montón de sustancias tóxicas sin darse cuenta. Entonces, yo creo que no hay que personas tóxicas, hay personas que se intoxican por lo que Claro, claro, claro. generan, por su mismo hígado, generando rabia. Ahorita está apuntando a alguien, porque estuvimos hablando del reflujo, que dijimos que una
una decisión de corto plazo es tomar Milanta o Omeprazol, esomeprazol. Sí, esa es la decisión de corto plazo. Sí, Eso es no atacar la enfermedad, eso es simplemente atacar el síntoma. claro, Eso lo único que hace es empeorar tu problema, tapar una alarma y hacer que tu problema ya no sea un reflujo, sino un cáncer de esófago. Y no estoy, y yo claro, sé que sos médico y no estoy diciendo nada, pues estoy seguro de que también vas a decir que sí. Entonces, ese esomeprazol, omeprazol y todos esos prazoles que vende la industria, que son hasta muy baratos, tienen con seguridad consecuencias en el futuro. Lo que claro. pasa es que el ser humano se acostumbró como a no sentir, como, ay, yo no quiero sentir dolor, y el médico bueno se convierte en aquel que me manda la pastilla más efectiva. Sí, Pero ¿qué es lo que está haciendo? Es como, mano, yo aquí tengo una alarma, y aquí en mi puerta tengo otra, y en esta ventana tengo otra, y me acuesto a dormir y sonó la alarma. ¿Por qué? Porque un murciélago le pegó al vidrio. ujú, La solución es, listo, ir, mirar que el murciélago no le haya pasado nada y que se vaya, apagar la luz, pero la solución es apagar las alarmas, porque si yo apago las claro, alarmas, se me van a entrar claro, los ladrones y hasta el colchón me lo roban y no me doy cuenta. Es lo mismo en la vida, o sea, si tú tienes una alarma que se activa, un reflujo bastante seguido, empecé a entender que eso desde el punto de vista mental tiene algo que ver con vos, hay una emoción, hay algo que no claro. estás queriendo decir que te estás aguantando, alguien no te está frenando para expresar algo y ahí viene el mal. La solución, pues a nivel médico, digo yo, tome limón, tome algo que inclusive sea más ácido para que el cuerpo se alcalinice, Exacto. Es que ahí es donde el pero cuerpo se trabaje alcaliniza. la emoción. Claro, mira, de hecho todas esas drogas que mencionaste se conocen de manera genérica como los inhibidores de la bomba de protones. Eso ya suena como a bomba atómica o algo así, y es que casi lo es. Eso es lo que está inhibiendo, es unas reacciones a nivel local, pero ¿qué está haciendo? Está manejando lo anti, no está yendo a la causa, no está yendo a lo que detonó eso, que pudo haber sido ese grito que se ahogó, esa angustia que no se expresó, o también inclusive un medicamento tóxico que llevó a que la mucosa se erosionara y se secretara más ácido clorhídrico, o a que no se respetaran los ciclos y los ritmos naturales y entonces el ciclo circadiano se altera y produce más ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empezamos a tratar de una manera sintomática, pero nos dejamos de meter en la causa, en el origen, y eso para mí es absolutamente fundamental. Por aquí estaba viendo a Alejandro Schillaci, que está metido por aquí en nuestro live, y este es un hombre genial porque tiene una cantidad de ocurrencias maravillosas. Escribió recientemente, por cierto, un libro que lo recomiendo, se llama Reflexionamientos 2, y es muy especial porque el hombre con un humor, yo digo, exquisito, lo lleva a uno a crearse una cantidad de situaciones. ¿Y qué tal si convertir esa acidez de la vida, esa amargura de la vida, más bien a través de una lectura como esta, en un momento amable, sabroso, tranquilo, apacible, y que nos permita, de hecho, conectarnos a través de una sonrisa, de un chiste? Sí, a mí es que yo creo que nos tenemos que volver a lo simple y a lo más elemental. El 75% de las enfermedades Heiber se pueden curar sin el médico. Ojo, pues que yo me estoy enterrando el puñal, pero, pero es que Hermano, es verdad, tenemos esa capacidad de autorregenerar nuestro cuerpo con cosas tan sencillas como esas. es que sabes que el ser humano moderno le está dejando la responsabilidad a otro. El cura es el de la parte espiritual, el médico es el de mi salud, el influencer es el de mi estado físico. O sea, nos dejamos influenciar por otras personas y no nos damos cuenta de que todo está en nosotros, somos un laboratorio. Hermano, como usted sabe que usted me pone a mí a hacer diapositivas, pues te quiero mostrar aquí algunas cosillas. Voy a desactivar los comentarios un ratico. Eso, perfecto. Bueno, voy a A llegar mí a... me encanta de verdad porque es que yo siento que torturo a Hyber de vez en cuando lo pongo a hacer estas diapositivas. Hermano, Mentiras, que yo sé que lo hace con mucho gusto. claves para empezar a trabajar en un cerebro de forma adecuada. ¿Cuáles son las herramientas básicas? Hermano, ejercite la paciencia. Para mí, la paciencia es la madre de las ciencias. Eso que dijimos ahora del que se tome el omeprazol, o el que quiere que le den el antibiótico ya, que no quiere sentir dolor, sabiendo que en el dolor está la cura, es la gente que no sabe manejar la paciencia. Claro, A nivel financiero, la gente que quiere la gratificación inmediata, todo para allá, la ganancia rápida, no está generando la ciencia de la paz, la paciencia, la ciencia de la paz. Entonces, a ver, hermano, esta vida de prisas en las que nos estamos manteniendo hace que nosotros dejemos de reflexionar sobre lo que nos pasa. Y uno tiene que tener la profesión de la reflexión.
O sea, que eso vuelve una progresión. O sea, Sí, es como una combinación entre libertad y fortaleza. Eso para mí es la paciencia, que permite actuar cuando corresponde y no dejarse llevar por los aparentes fracasos del corto plazo. Lo que usted cree que en este momento es un fracaso, usted no sabe la bendición que puede ser en el largo plazo. Entonces, mira que la paciencia tiene mucho componente espiritual. La palabra paciencia, yo la quiero relacionar como la relacionaba Isaac Newton, que él decía, el tema de la paciencia la relaciona con paz, qué no bien. con sufrimiento, porque la Sí. paciencia viene del latín patire, que significa sufrir, ¿cierto? Ajá. Por eso es que el paciente sufre, es Y el que mira está que eso tiene enfermo. mucha lógica, por ejemplo, en lo que estabas poniendo ahorita como estructura de la gastritis y de todas esas cosas, en realidad la paciencia lo lleva a uno a pensar en esa paciencia que lo que hace es armonizar, entrar en ese momento de la calma, donde la marea se aquieta y precisamente eso es lo que ocurre en un reflujo como estos. Es una exacerbación, perdón, de ese reflujo por causa de esa marea gástrica que hay en ese momento que no alcanzamos a dosificar de manera adecuada. Totalmente de acuerdo, Alejo. Y entonces en psicología uno puede llamar a esta falta de paz, pues cuando estás trabajando la paciencia es una tolerancia a la frustración. Alejo, cuando uno ve ahorita los pelados de ahora, mano, los pelados de ahora no toleran la frustración. Total, Como total. que le entregamos tanto que ellos no se ven frustrados, no la toleran. Entonces, la paciencia es eso, o sea, es una parte muy importante, tolerar la frustración. Es una especie de actitud que permite soportar contratiempos, dificultades en el propósito, o sea, que uno tiene que volver a recuperar la función. Claro, O sea, la paciencia, ¿de qué nos libra la paciencia, Alejo? La paciencia nos libra de que nos manipulen, hermano, las emociones. así Cuando es. uno ve estos locos comprando carro en un concesionario que le venden el kit, pero que si aprovecha hasta tal día, que le suben el precio del 10% al carro y que le entregan el kit de carretera, pero si se demora más de 2 días para pensarla, ya no. Y espérenme, yo hablo con el jefe a ver qué me dice. Estoy hablando de un carro, pero también les puedo hablar de la ropa, puedo hablar del 1999. Cuando uno no tiene paciencia, uno cae muy fácilmente en esta retórica de lo que digan los demás. Sí, Entonces sí, sí. cae muy fácil. Y entonces, como a mí me gusta mucho hablar tanto de finanzas, la inteligencia financiera tiene mucho que ver con la paciencia. Vení, De vení, hecho, tengo vení. una frase que Espérate dice, un momentico, por cierto, hombre, Jaiber, antes de que sigas con eso, porque es que me acordé de que por estos días vas a dictar un seminario muy especial. ¿Por qué no nos contás de eso antes de que te metas ahí con las finanzas en forma? este sábado, 11 de febrero, en el Teatro de la Librería Panamericana, que queda en el tercer piso al frente de Oviedo, Sí. vamos a estar dictando una conferencia que se llama Neuroinversiones para que la gente que ya trabajó la parte de la ganar, gastar, ahorrar y no saben qué hacer con la plata o quieren Invertir. aprender cosas nuevas, entonces vamos a estar Tomás Posada hablando sobre el tema de las cripto, de los activos digitales, de todo lo nuevo que hay. Ajá. Va a estar Claro con Caro hablando sobre propiedad raíz, para la gente que le Uy. gusta la propiedad raíz en el exterior, en Estados Unidos sobre todo. Y voy a estar yo hablando sobre el mercado de divisas, o sea, el Ya, mercado ¿a qué hora más. es que va a Eso ser? es a las 3 de la tarde, el sábado 11 de Uy, hombre, febrero, para que se eso yo no me inscriban. lo pierdo. Eso yo no me lo pierdo, además porque quiero poner en práctica eso que nos has enseñado en los cursos de finanzas. Ganar, gastar, ahorrar e invertir, y yo creo que es una oportunidad Es para cerrar el espectacular. ciclo, porque nos falta cerrar el ciclo. Alejo, ¿sabes qué? Y vos también, cuando estábamos hace 8 días en la conferencia, hablaste con William y le dijiste que iban a hacer algo juntos. ¿Cuándo es? Ah, sí, sí, sí. Esto me encanta porque ahí vamos como que encadenándonos en muchas cosas. Este miércoles a las 6:30 vamos a hacer con Willy un taller precioso que se llama Abrir nuevos ciclos. Y vamos a poner en práctica todo esto de cómo el cerebro tiene que abrir nuevos ciclos. Ahorita estaban mencionando los muchachos estos de cómo no tienen tolerancia a la frustración y no se dan cuenta que simplemente hay que cerrar ciclos para abrir otros nuevos. Y entonces en esa charla también del miércoles a las 6:30 de la tarde allá en Square, vamos a realizar ese taller también. Y por supuesto ahí en las redes está en las historias colocado ¿cómo se llama esto? El linkcito que los lleva a dónde inscribirse y cómo hacerlo, pero yo sé que nos lo vamos a gozar porque hay Miércoles, pasado mañana. miércoles, sí, pasado mañana a las 6:30 de la tarde. Ya creo que hay muy poquitos cupos, pero bueno, eso nos lo vamos a gozar también como siempre. Excelente, mi Esa sí es hermano. presencial. Listo, genial. Entonces, Alejo, ve.
La paciencia es algo que no nos han enseñado mucho y cada vez se está perdiendo más, lo que hace que dependamos más de más de las emociones y sobre todo de las emociones manipuladas. Eso. Creo yo que aparte de la alimentación de la que estábamos hablando, que hace que perdamos más componente cerebral, también está esto, la impaciencia. ¿Por qué? Porque nos volvemos más frustrados, nos volvemos más emotivos, por lo tanto tenemos menos masa cerebral implicada en la toma de decisiones porque no hay procesos reflexivos. Solamente hacemos por hacer, solamente hacemos desde la emoción. Por lo tanto, no hay un proceso de gestación del pensamiento, sino que solamente hay reactividad. Listo. Sí. Entonces, siguiendo con esto, voy a seguir acá, mano, porque yo no voy a perder las diapositivas que hice. Qué maravilla. La paciencia para mí es vital para poder entender todo esto. La segunda, las neuronas de espejo. Aprenda a rodearse de las personas y las circunstancias positivas. Claro. Nadie se imagina lo importante que es la capacidad de estar con las personas adecuadas, el Sí. equipo adecuado. Eso es lo que más vale. Cuando uno habla con un empresario que va a montar un restaurante, que va a montar, lo más difícil es encontrar el personal. Claro, ¿Sí o no? claro, claro. Y esas personas vitaminas son absolutamente esenciales porque además te ayudan a crear expectativas, pero expectativas positivas. Y esas expectativas positivas te van a ayudar no solamente a que se prolongue tu existencia, sino que la calidad de vida sea infinitamente mejor porque elevas tus vibraciones, ¿no? Claro, Alejo. Entonces, ve, rodearse de uno de gente positiva, pues aparte de que hay una neurona de espejo que se van copiando, hace que uno tenga efectos positivos sobre nuestra forma de ser, de sentir y de vivir. O sea, es un asunto de absoluta trascendencia, hermano, en la vida. ¿Por qué? Sí. Porque ambos salen beneficiados de esta relación. Entonces, uno puede vivir tranquilamente desde ahí, porque uno siente que en el mundo hay un sitio para todos y uno comienza a volverse muy incómodo para ciertas personas. Entonces va empezando a depurar, a hacer como unas podas sinápticas con la gente que definitivamente no vibra con uno. Entonces uno como se va dando cuenta que va habiendo cambios, porque le va llegando gente nueva a la vida. No los mismos de siempre, Claro, no el negativo de siempre, el que está toda hora pensando en lo peor, que algo va a pasar malo. No, mano, eso no lo queremos en la vida. Listo, entonces, claro. para mí es otra cosa importante. Tercero, son solamente cuatro. El tercero es de aprendamos a decorar nuestra vida con creatividad y arte. Alejo, Sí, ¿por qué, hermano? ¿Por qué lo digo? Ahora, no, si alguien es científico, los científicos también, la ciencia también necesita imaginación y creatividad. claro. Aprender a ver lo que en apariencia no es relacionable. ¿Por qué, hermano? Porque todos los grandes genios mostraron su talento, algún talento tuvieron que haber tenido. Y uno, hay una cosa, hermano, que es muy bacana, que en PNL se llama la modelación. Uno Ujú, puede modelar claro. lo que quiere. Hermano, algo que mueve el cerebro bien bonito, la gente que le gusta pintar, escribir, tocar guitarra, tocar un instrumento, cantar. Eso hace que inmediatamente la red neuronal comience a mover otro lado del cerebro. Si eres muy izquierdo, dale un poquito más duro al derecho, dale un poquito más duro a las artes, a la creatividad, pinta un mandala, hace algo diferente. La creatividad es relacionar lo que en apariencia no es relacionable. A veces uno no ve, pero el arte de escribir, sobre todo en letra pegada, hace que las ideas se hilvanen, se unan unas con otras. No es lo mismo chatear que escribir. Por eso uno no debe dejar de escribir. Y yo no sé si sabías, pero cuando uno escribe, está involucrando todo su cuerpo. Una cosa es pensarlo, pero cuando lo estás escribiendo, además, estás involucrando todo tu cuerpo porque en el momento de hacer el deber de escribir, tu cerebro está dictando una orden periférica para que la mano se mueva de tal forma para que la inscripción y el criptograma, digamos, que estás colocando en ese libro de notas o en ese workbook, empiece a generar efectos súper importantes. O sea que involúcrense mucho con esto de escribir. Me parece fundamental eso que estás diciendo. Se alejó. Entonces, relacionar lo que en apariencia no es relacionable es básicamente la clave de la creatividad. Y una definición que a mí me encanta es, creo, se la adjudican a Albert Einstein, pero como ya uno no puede saber en las redes sociales si es verdad o no, Sí, él dice que sí, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. qué Pero bien, no qué sé si bien. es verdad que fue él o fue Abraham Lincoln o fue En Oppenheimer. realidad fui yo, pero él me plagió antes de que se me ocurriera a mí. Decía Aristóteles, pero yo no puedo creer que haya sido yo. Entonces, Alejo,
volver otra vez al niño. Mira que casi todo esto me lleva otra vez al niño, la creatividad, el dibujo, el arte, pintar, colorear, hacer cosas con las manos, es muy importante. Artesanía, todo lo que se puede Sí, hacer, manualidades, reparar cosas en la casa, en fin, cosas que involucren eso. Aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, cantar, lo que le estaba diciendo ahora, hace que se parta a otra parte diferente del cerebro, mueve el conectoma en otra parte, o sea, se mueve una red neuronal diferente y quizás, ¿por qué no? Se excita otra red neuronal que estaba dormida eso y es, eso es. terminas uniendo algo que nunca se te había ocurrido. Yo cuento mucho una historia, Alejo, yo creo que la había contado aquí, pero la voy a contar porque esto es otro público. Tenía, tengo un amigo que hace unos años tenía una fábrica de muebles, muebles para constructoras, o sea, puertas, ventanas, básicamente, y cocinas para las cocinas de los apartamentos. Básicamente lo hacía. Y este loco una vez me dijo, Jaiber, ¿cómo hago para que las ventas de mi negocio aumenten? Y yo, ¿vos a qué ferias vas? Entonces me habló de Expo Vivienda, Expo Inmobiliaria, Expo Camacol, Corferias, la de construcción. Y yo, bueno, pues que usted va donde están todos los constructores hablando de sus penas, de sus penurias, usted no está oxigenando algo nuevo. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué feria hay en este momento en Plaza Mayor? Cuando eso era el Palacio de Exposiciones, estamos hablando del 2008. Ajá. Están en Expo, ay, peluquería, Expo Peluquería. Yo, vaya para allá. Y el man me miró raro y me dijo, yo que voy a ir allá a hablar con la gente, que no sé qué, que esas locas, yo no quiero saber nada de eso. Usted no sabe qué se va a encontrar allá. Pero vaya. ¿Por qué? Porque la creatividad es aprender Claro. a relacionar lo que en apariencia no es relacionable. ¿Qué tiene que ver los muebles de una empresa que hace cocinas con un emprendimiento de peluquería? Claro. El tipo no fue la esposa, y a las 3 de la tarde la esposa lo llamó el sábado. Yo estaba con él, le llamó, venga de para acá ya. Entonces se fue para allá. Estaban hablando en ese momento con Antonio, Antonio el novio de Norberto, los que nos están viendo por fuera. Norberto, el peluquero más top de Colombia, está en Bogotá, y Antonio es el esposo de él, que es paisa, y estaba en la feria. Y entonces se hizo amigo de la esposa de mi amigo y le dijo, yo hago, ya me ves, ¿Te cortó? Aló. Sí, ahí me sí. ves. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo, yo hago muebles para la construcción, todo esto. Vea, hombre, lo que nosotros más falta nos hace en el gremio de la peluquería son Una, muebles adecuados para claro, lavacabezas, claro, los espejos, porque todo eso es feísimo, traído de China claro, y nadie hace cosas bonitas. tal cual. De entrada le encargaron una mesa para Norberto, que el tipo la quería con unas especificaciones que valía como 12 millones de pesos en el 2008. Claro, Ya, hermano, este man ya no hace una cocina. Al año ya no estaba haciendo nada de lo que hacía antes. Es claro, ahora un claro. exportador a Vietnam, a Kuwait, a Qatar de muebles de belleza. Y de Entonces, peluqueros. sí, de belleza, de peluquería, sillas de peluquería, Por eso. Y lavacabezas, es un también exporta exportador peluqueros. gigante. Hasta mascarillas, cosas de esas. Cambió totalmente la visión del negocio. ¿Por qué? Porque aprendió Claro. a relacionar lo que en apariencia no es relacionable. Entonces, no le pongamos un valor menor a lo que es la creatividad. Es absolutamente importante en nuestra vida. Y por último, vamos a mostrar aquí la diapositiva, porque yo no voy a bajar diapositivas para perderla, hermano. Me parece muy bien. Un momentico. Llevamos la paciencia. Segundo, Relacionarnos con las personas adecuadas, la relaciones, creatividad la y el creatividad y sentido del humor, hermano. excelente. Alejo, Fundamentalísimo. reírnos, hermano. ¿Por qué? Una risa produce efectos más beneficiosos que 4 horas de Maravilloso. yoga. Y esto lo dicen los amantes de las filosofías orientales. Una Sí, de las señor. mejores técnicas de relajación que existen es un buen rato de carcajadas. Usted activa Así. músculos del cuerpo, de la cara. Cuando usted se ríe, hermano, que ya no aguanta más, usted está generando una relajación placentera a todo nivel. Está bajando los Sí, sí, niveles sí. de estrés, está cortando la bomba del cortisol, está desactivando el triángulo HPA. Es decir, usted está mandando unos reforzadores, pero principales al cerebro, que son Claro. tan tesos como la comida, el sexo y el ejercicio. O sea,
reírse es tan importante o está a la par que el sexo, el ejercicio y la buena comida. Entonces, porque Ya el veo por qué cerebro, tus lives los domingos con Machadito. hermano, son los únicos que estoy haciendo ahora realmente. Porque el cerebro, hermano, lo que está empezando a segregar es dopamina. Claro, O sea, es una claro. auténtica fuente de dopamina. De hecho, cuando uno lee libros del Dalai Lama, el hombre dice que su técnica es la risa. De hecho, hay terapias de risa. Sí, ¿Sí? sí, sí. La risa, ahora, la risa también sabiendo desde dónde se hace, no desde la burla, no desde gozarme al otro, sino reírme con el otro, ¿cierto? O Sí, sí, sea, sí, son sí. cosas básicas, hermano, aparentemente muy básicas, pero la risa reduce el estrés, lo que Sí, permite afrontar mejor los problemas, lo que creemos llamar fracasos o las crisis, potencia la salud y la capacidad del ser humano. Nos atrae sí. recursos valiosos como la motivación individual y colectiva. Estimula la innovación, o sea, la creatividad. Claro. Favorece el aprendizaje. Una conferencia donde usted haga reír a la gente entiende todo. ¿Sí Sí, o sí. no? Si Además estás que me encanta, mira lo que está sucediendo en este momento, Jaime. Esto me parece fascinante y estos son neuronas en espejo. Mira los comentarios últimos que hay ahí y entonces cada uno se acuerda del chiste o el comentario jocoso y eso me parece maravilloso porque se va generando un efecto dominó. La risa es contagiosa. Yo me recuerdo que había una revista, yo no sé si todavía sale, Selecciones, que tenía un artículo siempre que remedio decía infalible. la risa, remedio infalible, exactamente. Y mira lo que está generando aquí, eso es una cosa maravillosa porque ese es el efecto en espejo que tenemos que buscar nosotros, generar ecos de ecos, pero con cosas positivas, no con el drama y las cosas complejas que por supuesto no hay que ignorarlas, pero tampoco magnificarlas. Tenemos que informarnos, pero no intoxicarnos y eso para mí ya es fundamentalísimo también. Alejo, ¿y sabes algo? El sentido del humor. Ahí está Gloria Arroyave, hermosa, ¿cómo estás? Así, por aquí está, qué bueno, un El saludo muy sentido del humor. especial, Gloria. El sentido del humor es algo que se va desarrollando, hermano. Usted no tiene que nacer humorista ni payaso. Así Uno es, puede empezar a segregar no las sustancias, sino las condiciones para uno tener buen sentido del humor. Y lo primero es totalmente. ríase de usted mismo, reírse de uno mismo, hermano. Uno mismo decir, va, usted desarma al otro cuando usted dice, yo no soy feo, soy difícil de mirar. Y ya la gente se le baja inmediatamente. O cuando yo digo en las conferencias, yo no estoy gordo, sino que estoy inundado. Entonces me estoy riendo de mí, me estoy riendo a través de usted, estoy desarmando a la otra persona en caso de que se quisiera pegar de algún defecto y estamos generando aprendizaje. Es que eso es Estamos bajando los niveles de ahí estrés. es donde está la diferencia, no reírse del otro, sino con el otro. Por cierto, Gloria Rodeave, nos debemos un live que tenemos pendiente hace ratico, así que ahí te dejo también esa cuñita, ¿sí? Pero me parece súper interesante eso que estás tocando, Jaiber, porque también la risa lleva a que las expresiones verbales sean mucho más amables. Y ojo, porque en el poder de la palabra hablada hay cosas absolutamente fantásticas. Cuando nosotros estamos utilizando un lenguaje determinado, estamos generando o desesperanza o sumisión o una actitud punitiva. La desesperanza, no, definitivamente no hay salida para esto. La sumisión, entonces sí puede que la haya, pero yo no la encuentro. Y la punitiva, no, es que yo no tengo derecho a esto y Me entonces me castigas. tiro una cantidad de cosas encima, claro. Entonces, hombre, es que me parece fascinante ir hilando todas esas cosas. Cuando alguien está sonriendo, inmediatamente se secreta esa sustancia que estaba diciendo Heiber, no solo la dopamina, sino también la serotonina y la oxitocina, que es otra sustancia a nivel cerebral fundamental, porque es la que te permite crear vínculos, relacionarte. Cuando no nos relacionamos, tampoco se relacionan las neuronas y empezamos a perder habilidades neuronales de atención y de conexión y de por supuesto, expresión de toda esa capacidad de poner atención y generar nuevas actitudes. Mira, es que se nos están conectando personas muy valiosas. Aquí está Olguita Wilches también. Todos son valiosos aquí. Qué rico que estén. Pero bueno, qué rico. Un saludo para ti, Olguita, también. Alejo, entonces sí, la risa, el remedio infalible que decía la revista Selecciones, una vez se la menosprecia o también hay que tener en cuenta que hay un equilibrio sano, como en todo. O sea, la paciencia en desequilibrio podría convertirse en anquilosamiento, en resignación. Pero cuando está bien trabajado, hermano, la paciencia es la ciencia de la paz y vos tenés absolutamente el poder porque no te dejas manipular las emociones. Tal cual. La risa en exceso, burlarse,
es hacer que todos los problemas se minimicen tanto que ya no les pongo atención hasta el punto en que me Claro, vuelvo descuidado y soy el avestruz que clavo el pico en el suelo y no me quiero enterar de claro, nada. claro. No, Hay que, es hay que, amoldarme a las condiciones, pero tomarme las cosas con humor. Así sean muy adversas, uno sabe que todo lo que está pasando pasa por un bien superior. O sea que estoy trabajando claro, en la paciencia y estoy trabajando en la creatividad y la misma risa me ayuda para convocar a la gente adecuada. Porque es que mira, Alejo, una sonrisa cambia todo, por hermano, completo. cambia todo. Mira, yo tengo un grupo de música con el que me reúno cada semana y te juro que eso es una terapia, no solo por la música, sino porque uno de ellos es, pero extremadamente jocoso, nos pone a llorar a todos de la risa. Pero este hombre tiene una habilidad y por eso también retomo eso que estás diciendo. Cuando va contando el chiste, yo no sé qué hace este hombre, pero tiene la habilidad de que uno inmediatamente vea la película del chiste y en ese momento uno literalmente vive el chiste y se orina o no de la risa porque sí o porque sí. Entonces eso es fantástico porque se cambia por completo la fisiología. El que tenga la presión alta le baja con toda seguridad con este hombre al lado y entonces si a eso le agregamos la música, ni qué decirlo. Yo creo que son todos componentes absolutamente esenciales. Hay una estructura en el cerebro que se llama el giro del cíngulo que nos permite irnos adaptando a muchas situaciones y cambiar, modificar patrones de respuestas. Pero entonces eso implica también que se toca la amígdala, que se toca el hipotálamo, que se tocan esas adrenales, que se evita esa secuencia que estábamos mencionando ahora tan riesgosa y tan compleja que nos lleva, por supuesto, a que haya un desgaste tremendamente grande. Así es, Alejo. Entonces, ve, ahí está preguntando Antonio Landines que cómo afrontar la muerte de un ser querido de acuerdo a lo que estamos diciendo. Hermano, lo que pasa es que el tema de la muerte es complicado de entender a veces, pero yo soy de los que pienso que la muerte no existe. O sea, no morimos, simplemente estamos cambiando. Y yo sé que es una frase de cajón y que a todo mundo la dicen y que ya estamos, que eso no tiene sentido inclusive decirla, pero es que realmente la muerte no existe. O sea, ese ser trascendió a otro plano, sigue acompañándote, sigue estando ahí con nosotros y uno puede estar simplemente elaborando un duelo. Lo que uno ¿Cierto? está sufriendo es por uno mismo, no por la otra persona ya se fue, ya es comenzar a soltarlo, a desapegarse. También están hablando que busca a Gonzalo Gallo. Gonzalo Gallo es una excelente persona que maneja muy bien el tema del duelo, pero no se quede ahí, no se quede ahí, busque responsablemente cómo romper inmediatamente ese hechizo en el que su cerebro decide caer y obviamente hay un ego ahí atrapado que no vale la pena alimentar. Mira, yo siempre pongo un ejemplo y es mi propio ejemplo personal. Cuando mi mamá se murió, murió de manera súbita, era la mujer más aliviada del mundo, y un día yo estoy en consulta 8 de la mañana y me llaman, se acaba de morir tu mamá, y yo, "Ah, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, no había ningún factor desencadenante. Te juro, Jaiber, que yo intenté literalmente llorarla, pero no pude. No pude porque la veía al frente todo el tiempo, muerta de la risa, hasta que entendí que lo mejor que ella nos había dejado era su sonrisa y decidí más bien a partir de eso hacerle un homenaje a la vida y no a la muerte. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que cambiar por completo en nuestras concepciones culturales. Precisamente eso es, la muerte es un amanecer, como lo dice Elizabeth Kubler-Ross en su libro tan bello, y yo creo que vale la pena cambiar el chip y cambiar el punto de vista frente a eso. Bueno, sigamos entonces, que esto está bien interesante. Cuando uno ve el tema de la muerte, por ejemplo, en México, de eso estuvimos hablando vos y yo una vez, ¿cierto? Sí, Eso no es una fiesta, o sea, de hecho es claro, diferente claro. totalmente. O sea, de todo menos llorar. La muerte es algo positivo para ellos y se sigue celebrando al año siguiente con la Noche de los Muertos, el 1 de noviembre, el Día de las Ánimas. Es una cosa diferente, es una fiesta Es una fiesta absolutamente total. deliciosa, Sí, como debería ser. claro. A mí me tocó una vez estar allá, yo estaba dictando una conferencia y terminaba eso, me fui a ver todas las festividades, yo me quedé absolutamente sorprendido. Además, la gente está feliz, la gente le pone traguito en el altar al muerto, la gente le pone música, la gente, y es absolutamente colorido. Yo creo que yo he visto esos colores allá y en el Titicaca, en esa zona donde la gente va en sus islitas y se va yendo de un lado a otro, porque yo les preguntaba alguna vez, ellos viven en islas flotantes, y yo les decía, bueno, y si usted se enoja con el vecino, ¿qué hace? Pues simplemente cojo mi pedacito de isla y me voy, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parece fantástico, ver una manera tan simple la vida, y yo creo que es tan fácil hacerlo, Jaiber, que yo a veces me quedo sorprendido cómo nos complicamos las cosas. Mira lo que dice Gloria. A mí que me pongan papitas. Papitas con Coca-Cola. Vale, Qué hermano, maravilla. un resumen.
Sí, Primero, los pensamientos nos llegan a nosotros porque los captamos del aire y ya. Son sí, una elaboración muy programada de nosotros y debemos, y es nuestra responsabilidad, entender muy bien cuáles pensamientos decidimos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la calidad de los pensamientos será la calidad de mis emociones. Y de la calidad de mis emociones será la calidad de mis acciones. O sea, todo va siendo claro. uno con otro, Sí, consecuente. Entonces es muy importante sí, tener eso siempre en cuenta. perfecto. Dentro de las cosas que tenemos que hacer para trabajar más el HPA, no estar dependiendo a toda hora de este triángulo mortal donde podemos caer fácilmente producto de un manual o de un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos, porque eso es un mecanismo de supervivencia, eso no está ahí porque sí. Eso Sí, nos ha tenido vivos hasta este momento y eso obviamente hay que hacerle toda la oda del mundo. Uno no puede quedarse reflexionando y meditando si lo están atracando porque le va a pasar de todo, ahí toca volarse o toca entregar todo y ya. Entonces, ese mecanismo es muy importante, pero debemos empezar a implementar en nosotros. No hemos hablado de alimentación, tocamos el tema, pero no hemos tocado el tema totalmente de la alimentación. Entonces, estábamos hablando de los 4 puntos de hoy. La paciencia. Trabajemos la paciencia. Trabajemos la tolerancia a la frustración. Empecemos a entender que esos fracasos del corto plazo realmente no son fracasos en el largo plazo, ¿sí? Y eso eso es. realmente tiene muchísima, es el mundo de las consecuencias. ¿Hacia dónde voy? Esto que estoy haciendo hoy, ¿qué consecuencia me va a tener Claro, al futuro? Si tú quieres saber cómo ha sido tu pasado, revisa tu presente. Si tú quieres saber cómo será tu futuro, revisa tu presente. Solo existe el presente. Lo demás solo son pajazos mentales, es sí, ego entrampado que tenemos ahí. La segunda es relax. pilas con las neuronas espejo. Uno termina pareciéndose a la gente con la que se mantiene. Si usted está ahora con gente que se la pasa preocupándose por el dólar, por la guerra, por la inflación, hablando mal del atraco, hablando mal de lo otro, de otro, o se la pasa toda hora viendo televisión y consumiendo telebasura, o perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, entonces es hora de que comience a hacer un paro en el camino. Usted se va a dar cuenta porque se va a volver absolutamente incómodo para las personas, yo lo llamo sarampión mental, para las personas que son incómodas mentalmente, entonces Sí, te vas a volver incómodo para ellos y ellos incómodo para vos. Entonces uno termina como estando con una gente de una calidad de pensamiento superior y no le den miedo estar con gente de calidad de pensamiento superior, porque a veces pasa que uno prefiere tener la gente que le pegue la palmadita en la espalda y donde usted es el bacán. Yo digo, es como el alcalde del pueblito paisa. Mano, ¿usted qué prefiere ser el alcalde de Puerto País o un concejal de Medellín? ¿Cierto? Pero un concejal, pues no soy el alcalde de Medellín, pues que para acá va a ser el alcalde de la vereda. Yo quiero ser alguien. Entonces, yo tengo que empezar a saber con quién me estoy juntando. La claro. tercera es la creatividad, la inteligencia divirtiéndose, diviértase con lo que está haciendo. En el Divirtiéndose. propósito de vida que usted esté teniendo en este momento, sea el que sea, aprenda a crear, aprenda a divertirse, aprenda a manejar y a pintar su vida con arte, con dibujo, con música, cante, toque guitarra, toque piano, métase a clases de cualquier cosa, trabaje un poquito ese hemisferio, sobre todo en la parte del masculino, que a veces nos desprendemos mucho de eso y nos queremos ganar plata y Claro. trabajar duro para ganar plata y no nos damos cuenta de que necesitamos un poquito eso. Listo. Esa frase sí es de Einstein, dice Alejandro Punto Mentor. Siquiera pensé que estaba haciendo yo el oso acá. O sea que no es de Alejo. Alejo le iba a robar a Einstein. Entonces, Me lío a plagiar. con la creatividad, hermano, yo estoy empezando a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Yo hago énfasis en eso. Hace unos años yo me metí a un curso de escritura creativa y me decían, usted quiere, nos dijeron, escriba como si usted fuera un gato. Un gato. Entonces la gente se quedó ahí escribiendo y a la media hora volvió el profe. No les va a salir bien lo que estén escribiendo. ¿Por qué? Si usted quiere escribir como escribiera un gato, usted tiene que volverse un gato. Y no va a nadie tirado en el piso, debajo de un taburete, viendo lo que se ve desde ahí. Si usted no sabe lo que se ve desde ahí, cómo se ve la gente desde ahí, los zapatos, entonces usted no sabe cómo va a escribir un gato. Eso es la creatividad. Aprenda a conectarse desde los diferentes mundos que se le pueden brindar. Y por último, el tema de la risa. La risa, la fábrica de dopamina, endorfina,
la fábrica de cortar el cortisol, de cortar ese triángulo macabro y hacer que yo comience a tener nuevos vínculos vitales en el cerebro que me oxigenan, que me generan paciencia, que me generan eh, risa y que me generan la cantidad de personas o de redes neuronales adecuadas para despertar con lo demás. Entonces, activo la creatividad, la risa y la paciencia cuando estoy conectado desde el humor. Me impresiona mucho todo esto, Javier, porque yo creo que sabes que estoy haciendo un curso con la gente de Soul que se va a llamar Los 7 Códigos de la Energía, y me parece fundamental porque entre los ejercicios que ponemos en el workbook está todo esto precisamente. Cómo cambiarle la visión a las cosas, cómo entender que ese lapicero puede ser un instrumento para escribir, pero se puede convertir en otra cosa y en otra y en otra y en otra. Y entonces cuando empiezas a interconectar, a hacer esas interrelaciones, y para eso necesitas esas conexiones neuronales, encuentras muchísimos más usos de los que te hubieras imaginado en algún momento, pero además creas otros que ni siquiera existen. Entonces es ahí donde realmente nosotros tenemos toda esa cantidad de potenciales, y es ahí donde de verdad el universo cuántico, la matriz divina, el campo cuántico, la despensa universal resuenan con nuestro universo cuántico del cerebro humano, que realmente se pone en resonancia con esto, y yo creo que hace verdaderos milagros. Yo creo que ahí ya empieza a vivirse otra cosa. Y una cosa muy importante es que detrás de todo esto que has mencionado y esos 4 puntos que me parecen fundamentalísimos, es muy importante siempre conectarse con la pasión, con la fe, esa fe que te lleva a la acción, pasar de la intención a la acción, y eso ya me parece súper importante que también lo tengamos en cuenta, y por supuesto que haya motivación, estrategias distintas, y que empecemos a hacer prácticas también. ¿Cuándo y dónde compramos ese curso? Me dice por aquí, claro, con Carlos. 7 códigos del cerebro. ¿De los 7 códigos de qué? Los 7 códigos de la 7 códigos de la energía. Eso va, yo creo que ya a finales de este mes estaremos lanzándolo a través de esa plataforma con la gente de Soul, y creo que va a ser bien, bien, bien interesante también, porque nos van a quedar herramientas demasiado prácticas y cosas que uno puede, mejor dicho, eso va a ser casi que un libro de vida. Alejo, Porque en vea, un momento determinado, cuando uno sí, llega a la casa, hermano, que tiene 2, 3 horas libres, o mientras está haciendo una cosa, mientras plancha, yo que me la paso doblando ropa y haciendo abdominales, o mientras cocinan, uno tiene la opción de ver noticias, o ver Betty la Fea, o de ver ajá, un curso como el tuyo, o de ver un stand-up comedy. O sea, uno tiene la opción, la vida son decisiones, uno tiene claro. la decisión de qué hacer. Yo te confieso que me encanta reírme, entonces valoro mucho la gente que me hace reír. Me gusta mucho Andrés Bravo, el Rollo, me gusta mucho poner el águila descalza, o sea, me gusta mucho reírme, y ahí me repito las cosas, y eso por allá sale en alguna conferencia. ¿Por qué? Porque me aporta, pero aparte de eso, hermano, me genera dopamina. Entonces Claro. aprendan a ver qué les gusta. Por ejemplo, a mí en México, Franco Escamilla es un tipo genial, Sí, sí, Vallarta, sí, 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 genial, o sea, hay unos humoristas geniales. sí, Ríanse, sí, sí, ríanse mucho. sí, sí, sí. Pues te cuento que el viernes me voy a ver al Rolo. Ya tengo boletas, una maravilla. Yo gozo Este con cada hora del porque jueves. sí, este viernes y sábado, todos los viernes y sábados de este mes, creo que hasta marzo, si no estoy mal, está ahí, pero yo busco cualquier disculpa para irlos a ver, o para ver a Juan Duque, para ver a Machadito, para ver al Águila Descalza. Entonces, esta es gente que de verdad nos está enseñando a vivir, gozándonos la vida y mirándola de otra forma, y yo creo que tenemos que buscar excusas para sonreír, eso es lo más importante. Así Dios mismo, mío, hermano. Jaiber, no me había dado cuenta de la hora que era, hombre, yo aquí, mejor dicho, Pucha. sigo súper entretenido, feliz de la vida, y yo creo que aquí entonces lo que nos está diciendo esto es que nos seguimos debiendo estos encuentros, y vamos a seguirlos teniendo periódicamente, porque yo creo que a eso es a lo que le tenemos que apostar. Un Listo, mi poquito más de hermano. volver a sentir, un poquito más de volvernos a conectar de corazón a corazón. Por eso también le apostamos mucho a lo presencial, porque qué rico volvernos a abrazar y sonreír y ver la sonrisa ahí al frente, no simplemente a través de una pantalla, sino que darnos cuenta de que en verdad ese masajito al corazón es necesario en un momento determinado, ¿sí? Así es, mi hermano. Feliz semana para todos. Muchísimas Bueno, gracias. Y hermano, gracias por la invitación. un abrazo gigante, nos Chao, vemos, chao. y mucha suerte. Nos vemos. Chao, chao.